Y ahora vamos a ver, no sé si dispondremos de mucho tiempo, pero intentaremos adentrarnos otra vez en el tema de la marca de la bestia y el 666. Vamos a... Bueno, ha habido un salto en la pantalla ya de buenas a primeras. Vamos a hacer un poco de recordatorio. Pero mientras, quiero deciros de que este tema va a ser bastante extenso. Probablemente va a dar para 3 o 4 charlas. Del 666 no llegaremos a hablar hoy, tenedlo claro. Os tendréis que quedar con las ganas, por fuerza. Yo también. Pero la marca de la bestia o el tema de la bestia en general, que es el que vamos a tratar hoy, tampoco quizás probablemente lo vamos a terminar. A pesar de todo, me gustaría de que estuvieseis atentos a lo que vais a oír, porque se os va a descubrir un mundo nuevo. Vamos a tratar de una profecía sin precedentes. Una profecía que veréis que tiene muchísima vinculación con las noticias que hemos visto antes de empezar el tema y que, además, tiene mucha vinculación con todos los temas que hemos tratado desde el inicio. Vamos a hacer una parada primero. Pues no sé si no tenemos el algo. ¿Vamos a empezar? Bueno. En el último tema vimos como en la estatua de Daniel 2, que aquí veis, el hierro de Roma llegaba hasta los pies, mezclado con el barro, que teóricamente ahora tendríamos que ver, más ampliado, ¿veis? Y aquí está. Símbolo de ¿qué era? ¿Lo recordáis? De Europa. Y esa unión duraba y llegaba hasta el momento de la segunda venida de Jesús. No un falso Mesías, sino el auténtico Jesús. ¿Tendrá algo que ver este hierro romano de Daniel 2, que era esa horrible bestia con 10 cuernos, de la cual vamos sacando imágenes para que recordéis, a la que le sale un cuerno pequeño que arranca a 3, y que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, en Daniel 7, y que vuelve a aparecer en Daniel 8, atacando a Dios y a su verdad, con la bestia de la que hablaremos hoy y que se halla en el otro libro llamado Apocalipsis. Iremos viendo esto con detalle ahora. Veréis cómo las conexiones entre ambos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que aunque escritos con una diferencia de unos 600 o 700 años, son sumamente importantes. Intentaré exponer el tema de hoy sin herir sensibilidades. Vais a decir, ¿cómo puede ser? ¿Se pueden herir sensibilidades hablando de estos temas? Sí, se pueden herir sensibilidades. Pero el contenido debe ser tan claro como la profecía lo demanda. Y yo no puedo engañaros. Por tanto, quizás algunos de vosotros, lo que vais a ver a partir de ahora, de a quién se está refiriendo esta profecía, os puede llegar a afectar. Yo solo quiero deciros o pediros que seáis lo suficientemente nobles y sensibles para percibir por vosotros mismos si esto es así o no es así. Porque el mundo que ahora se os va a abrir puede ser completamente un concepto distinto al que hasta ahora habíais tenido todos vosotros, o algunos de vosotros. Vamos pues a empezar extrayendo el texto bíblico, donde se cita precisamente a esta bestia terrible y a su número. Y leeremos primero todo el texto en general y luego lo iremos desglosando. El texto en cuestión es este, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10 y también el versículo 18. Aquí se habla de la bestia. Vamos a ir adentrándonos en esto. Empezamos leyendo todo el texto. Millor que primer llegim tot, sí. Me paré sobre la arena del mar. Imaginaros al profeta, es Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y haciendo un salto hasta el versículo 18, nos dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Yo supongo que al leer esto, la mayor parte de vosotros se habrá quedado igual. Habrá visto unas grandes simbologías, porque es evidentemente que estos son símbolos, pero ¿a qué se está refiriendo aquí el profeta cuando ve todo esto? Vamos a ver esta simbología que aparece en estos versículos y empezaremos por el versículo 1. Y veremos cómo, versículo por versículo, iremos demostrando qué quieren decir estos símbolos, porque son sumamente importantes para saber qué está diciendo esta profecía, que, ya os digo ahora, es quizás una de las más importantes que podemos llegar a tratar. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. Vamos a ver qué quiere decir el mar. Y aquí lo tenéis. El mar, y ahora yo lo digo así, luego vamos a demostrarlo si esto es así o no es así, es equivalente a muchas aguas, que es igual a un lugar de mucha gente. Todos habéis utilizado quizás la expresión un mar de gente, ¿verdad? Fijaros, incluso esto está sacado de internet. Un auténtico mar de gente. Es en portugués, por cierto, ¿verdad que sí? Es una expresión cotidiana, un mar de gente. Vamos a verificar el símbolo en Apocalipsis 17:15, a ver si esto es así o es un invento mío. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Os dais cuenta? Por comparación de textos, estamos viendo cómo las aguas, las muchas aguas, los mares, ¿qué va a ser? Pues muchos pueblos, muchas naciones. Por tanto, ya estamos situando un poco los símbolos. ¿Y qué son los cuernos? ¿Los cuernos son igual a reinos? Aquí vemos un dibujito con la bestia, ¿no? Vamos a ver precisamente la verificación del símbolo, que esto ya lo vimos en Daniel 7 y 8, donde se describía la sucesión de reinos y de reyes como cuernos. Esto lo recordáis los que ya habíais estado en las otras conferencias. Pero vamos a ver también Apocalipsis 17 del 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Os dais cuenta cómo nos lo explica el texto? ¿Qué son los cuernos? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por cierto, hago un inciso aquí. Fijaros cómo nos habla de la bestia, el tema que estamos tratando hoy también. Y aquí nos está diciendo que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fijaros, por tanto, que ya empezamos a decir algo de la bestia. Es alguien que va a recibir mucho poder. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Alguien le va a dar mucho poder. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Luego hablaremos de quién es el Cordero. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Vamos a seguir avanzando. Las cabezas, ¿qué son en el símbolo? Diferentes formas de gobierno que se suceden en el tiempo. Vamos a verificarlo. Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Quedaros también con este dato porque también hablaremos de este detalle. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y ahora vamos a ver el nombre blasfemo. Cuando dice un nombre blasfemo, ¿a qué se está refiriendo? Cuando el hombre asume las prerrogativas y los títulos de la divinidad y además perdona pecados. ¿Es esto así? ¿Esto es un nombre blasfemo? Juan 10, 33, la verificación del símbolo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Lucas 5, 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La continuación del texto anterior nos iba diciendo de que Cristo perdonó pecados. ¿Recordáis que Cristo perdonó pecados más de una vez? Esto teóricamente era una blasfemia para los judíos. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, decían ellos. Por tanto, la blasfemia va unido a todo esto. Vamos a ver ahora el versículo 2 de Apocalipsis 13. Y la bestia que vi era semejante... ¿A qué os recuerda esto, los que habéis estado en las anteriores conferencias? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Recordáis las anteriores conferencias? ¿Qué bestias iban apareciendo también por allí, en la sucesión de imperios? ¿No eran estos animalitos? Es curioso, ¿eh? El profeta nos está diciendo otra vez, utilizando símbolos que habían aparecido en Daniel. Y ahora estamos en Apocalipsis. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver entonces qué son el leopardo, el oso y el león. Animales que aparecen en las otras profecías de Daniel 7 y 8. Son la sucesión de imperios que llevan al surgimiento de esta bestia a partir de Roma. Aquí vemos una ilustración con los 4 bichitos: Babilonia, el siguiente imperio Medo-Persia, el posterior Grecia y el último Roma. El dragón le da su poder y su trono y grande autoridad, dice el texto. ¿Recordáis quién era el dragón en símbolos? Satanás. Por tanto, Satanás le concede su favor y mucho poder a esta bestia. Por tanto, nos damos cuenta de que la bestia que vamos a tratar no tiene un favor divino de Dios bueno, sino que tiene precisamente el favor de Satanás, que le da un gran poder y mucha autoridad, casi nada. Vamos a verificar el símbolo. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y ¿qué más? Y Satanás. ¿Veis cómo no os estoy mintiendo? ¿Lo veis cómo aparece en el texto quién es el dragón? La serpiente antigua. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es quien le da el poder a la bestia. Versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cabeza herida de muerte, pero es sanada, y todo el mundo se maravilla y la siguen. ¿Qué quiere decir? En algún momento de la historia, este poder es abatido, pero más tarde vuelve a levantarse y la adoran. ¿Puede ser que haya un poder o alguien que sea capaz de recibir una herida mortal? El que recibe una herida mortal no se salva, es mortal. Y que vuelva a resurgir. Vamos a ver el versículo 4. Y encima la adoran, ¿eh? Versículo 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo:
¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por tanto, cuando adoran a la bestia, ¿qué hacen? Vamos a verlo. Pues además, indirectamente hacen lo mismo con el dragón, que es quien le confiere el poder. Si adoran a la bestia, ¿están adorando a quién? Por tanto, ¿quién es el dragón? Satanás. O sea que si adoramos a esa bestia, una vez sepamos quién es, estamos adorando a Satanás. Fijaros en la importancia de todo esto. Vamos a versículos 5 y 6 de Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tendremos que hacer algo de matemáticas hoy. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Vamos a ver qué es esto de hablaba arrogancias y blasfemias. Es autoconcederse autoridad juntamente con asumir las prerrogativas y títulos de la divinidad. Y además, por si fuera poco, perdona pecados. Vamos a ver esto. 42 meses. Actúa 42 meses. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Estamos hablando de un tiempo profético. Por tanto, un tiempo profético ¿es literal o es simbólico? En estos casos, evidentemente es simbólico. ¿Un día equivale a un año en profecía? ¿Sí o no? Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verificar el símbolo si un día equivale a un año. Ezequiel 4:6 dice, en una relación que tenía Dios con Ezequiel, hablándole de unas simbologías a través de actos que él tenía que hacer y que el pueblo debía aprender a través de sus símbolos, le dijo, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, te lo he dado. En simbología profética, día equivale a año. Por tanto, un día equivaldrá ¿a cuánto tiempo? Un año. Vamos a ver en otro texto también. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esto fue precisamente cuando salieron de Egipto los israelitas, los hebreos, y les pasó que empezaron a dar vueltas antes de llegar a su tierra prometida durante 40 años. Por tanto, conclusión, sigamos un poco las matemáticas muy simples. 42 meses. ¿Por cuántos días tenía un mes bíblico? 30. No tenía variantes de 31, 28, eran de 30. Entonces, hacemos una fácil multiplicación. 42 meses por 30 días que tiene el mes bíblico, nos salen ¿cuántos días? 1260 días. Pero estamos hablando ¿de qué? De profecía. Por tanto, serán 1260 años. Con esto, ¿qué pensáis? Lo primero que se os ocurre, ¿una bestia que dure 1260 años? ¿Alguien de vosotros vive 1260 años, como mínimo? ¿Es que no? No somos bestias. Pero es que ninguna bestia en este mundo tampoco vive tanto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué conclusión os lleva a pensar esto? Ahora os hago razonar un poco, saliéndonos de lo que sale aquí. ¿Una persona vive tanto tiempo o ha vivido jamás tanto tiempo? No, las momias que ¿no? Bueno, más que vivir están momificadas, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión os lleva esto? ¿Se puede referir a una sola persona, esta bestia? Un poder que se prolonga en el tiempo. Claro. Porque nadie vive tanto. Por tanto, no es una persona en concreto esta bestia. Y este concepto lo hemos de tener claro. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto por un motivo que ahora diréis, bueno, como no lo sabéis, es que vais a quedar quizás un poco igual. Podríamos dedicar todo un tema a decir que hay gente, mucho sector del mundo cristiano, católico y protestante, que afirma que la bestia que estamos tratando nosotros es un señor en concreto, que ya sucedió en los anales de la historia. ¿Puede ser? Fijaros cómo a través de símbolos ya nos damos cuenta que no se puede aplicar a una persona.
porque no han vivido nadie 1260 años. Solo con esto ya tenemos bastante para tirar por tierra cualquier otra hipótesis. Pero vamos a seguir avanzando. Los versículos 7 y 8 de Apocalipsis 13 dicen: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver qué es esto de que hace guerra contra los santos, ¿qué es? ¿Qué son los santos bíblicamente hablando? ¿Creéis que los santos son gente que están encima de un altar? ¿O que han sido beatificados? Este es el concepto que tenemos de santo, ¿verdad? El concepto que tenemos en nuestro mundo cristiano. ¿Es esto cierto bíblicamente? Fijaros, la explicación de aquí. Los santos bíblicamente hablando son los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o su testimonio. No son gente canonizada o beatificada por nadie. Y como ilustración, hacer guerra contra los santos. Una ilustración, se quema a alguien encima colgado, ¿no? ¿Qué os lleva a pensar una cosa así? ¿Algún concepto os pasa por la cabeza? Primero tendremos que demostrar si lo que digo allí arriba es cierto o no. Si esos son los santos los que guardan los mandamientos. Vamos a verlo. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Os he mentido? Estos son los santos según la Biblia. No los canonizados beatificados por nadie, sino los que guardan los mandamientos de Dios, los 10, y la fe de Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fijaros, tienen el testimonio de Jesucristo además. Y vamos a ver Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o como dicen otras versiones, el espíritu de profecía. Otro día podemos tratar en profundidad qué es esto del espíritu de profecía o el espíritu de la profecía. Vamos a ver cómo precisamente ahora se le da autoridad sobre todo el mundo a esta bestia. Sobre todo el mundo, ¿eh? Esto es muy fuerte. Vamos a ver lo que es el cordero que fue inmolado, que decía el texto. El cordero, Cristo, simbolizado característicamente así en las profecías referente al Mesías. Todos sabéis que antiguamente, en la historia del pueblo hebreo, desde los primeros principios que se registran en la Biblia, se les hacía sacrificar un cordero a la gente. Se les ponía las manos en la cabeza como símbolo de que sus pecados de la persona se transmitían sobre un ser inocente y que era degollado y luego quemado. Y esto era símbolo de Cristo. El que no tenía ninguna culpa, como esa pobre ovejita, que era mansa, moría por culpa del transgresor. Vamos a ver ahora la verificación de este símbolo. Isaías 53, 7. Esto es del Antiguo Testamento. Y fijaros en esto, porque cuando esto se escribió, Jesús aún no había nacido. Faltaban cientos de años. Isaías, en una profecía de las llamadas mesiánicas, de las que anunciaban que vendría un Mesías y que viviría en ciertos sitios, que haría tales cosas, etcétera, etcétera, se escribió esto. Algún día vamos a dedicar una sola conferencia a hablar sobre las profecías mesiánicas, porque son sumamente interesantes y vitales. El texto dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto pasó en una persona, en Jesucristo.
O sea que la profecía se cumplió. Por tanto, todo el ritual de sacrificios del santuario israelita, que se describe en el Antiguo Testamento bíblico, que es anterior al periodo histórico del nacimiento de Jesús, cita a los corderos en sacrificio como símbolos del Mesías. Esto lo tenían que hacer esa gente durante años y años y años, para que les quedara claro que algún día en la historia aparecería un Mesías y que iba a morir por culpa de sus pecados para que ellos pudieran ser salvos. Y este era el símbolo, el cordero. Jesús era el significado auténtico. Vamos ahora al versículo 9. Apocalipsis 3 dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué creéis que dice, si alguno tiene oído, oiga? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Estar atentos, indagando y pensando para saber quién es esta bestia y qué es lo que hace. Por eso dice que debemos estar atentos, oyendo. ¿De qué nos sirve tener orejitas, tener oídos que funcionen y no enterarnos de las cosas? De nada, ¿verdad? Por tanto, quiere decir que hemos de razonar, oír y razonar. Vamos a ver el versículo 10 ahora. 2 minutos, vale. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por tanto, este poder acabaría en cautividad y muerto, aunque veremos que más tarde vuelve a resurgir. Vamos a ir pasando la imagen. Bueno, paramos primero para cambiar la cinta. Acabaría en cautividad y muerto, aunque veremos que más tarde vuelve a surgir. Y vamos a ver el versículo 18 de Apocalipsis 13, ¿qué nos dice? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vemos, por tanto, algo importante con todo esto. Hemos dicho que no era un ser humano en concreto, porque no viven nunca tanto. Pero en cambio, se aplica algo de hombres, y nos da un número. Pero este numerito, el 666, lo vamos a tratar al final de la conferencia de la bestia, porque es sumamente interesante. Y ahora vamos a recordar precisamente cómo surgiría, qué haría ese cuerno pequeño, que ahora lo vamos a ver en imagen. Bueno, aquí vemos el 666, el famoso número de la bestia, y aquí tenemos el cuerno pequeño del libro de Daniel. Y luego veremos el paralelismo con la bestia que estamos analizando, de la cual deduciremos que es el mismo poder. El poder de la bestia de Apocalipsis va a ser el mismo poder del cuerno pequeño del que hablaba Daniel muchos años antes. Y vamos a terminar con una serie de textos que se encuentran en Daniel, capítulo 7, versículo 8, el primero. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Os dais cuenta del paralelismo entre un texto y otro? Vamos a avanzar y ahora vemos Daniel 7 del 19 al 21. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Recordáis el paralelismo con los textos de Apocalipsis, que hacía esto, precisamente este poder? Capítulo 7, versículos 24 y 25 de Daniel. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Atención, será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
simbología profética, que también iremos viendo qué es. Y terminamos un texto más, Daniel capítulo 8, versículos del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, aquí pone sacrificio, en el original no existe esta palabra, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, pone aquí, tampoco sacrificio estaba en el original. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Vamos a dejarlo hoy aquí, el próximo día vamos a empalmar con el resumen de todo esto y que ya nos va a adentrar de lleno, vamos a ver verdaderamente quién es esta bestia. Pues gracias, hasta la próxima. Una diferencia de unos 600 o 700 años son sumamente importantes. Intentaré exponer el tema de hoy sin herir sensibilidades. Vais a decir, ¿cómo puede ser? ¿Se pueden herir sensibilidades hablando de estos temas? Sí, se pueden herir sensibilidades. Pero el contenido debe ser tan claro como la profecía lo demanda. Y yo no puedo engañaros. Por tanto, quizás algunos de vosotros, lo que vais a ver a partir de ahora, de a quién se está refiriendo esta profecía, os puede llegar a afectar. Yo solo quiero deciros o pediros que seáis lo suficientemente nobles y sensibles para percibir por vosotros mismos si esto es así o no es así. Porque el mundo que ahora se os va a abrir puede ser completamente un concepto distinto al que hasta ahora habíais tenido todos vosotros, o algunos de vosotros. Vamos pues a empezar. ¿De qué era? ¿Lo recordáis? De Europa. Y esa unión duraba y llegaba hasta el momento de la segunda venida de Jesús. No un falso Mesías, sino el auténtico Jesús. ¿Tendrá algo que ver este hierro romano de Daniel 2, que era esa horrible bestia con 10 cuernos, de la cual vamos sacando imágenes para que recordéis, a la que le sale un cuerno pequeño que arranca a 3, y que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, en Daniel 7, y que vuelve a aparecer en Daniel 8, atacando a Dios y a su verdad, con la bestia de la que hablaremos hoy y que se halla en el otro libro llamado Apocalipsis. Iremos viendo esto con detalle ahora. Veréis cómo las conexiones entre ambos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que aunque escritos con y ahora vamos a ver, no sé si dispondremos de mucho tiempo, pero intentaremos adentrarnos otra vez en el tema de la marca de la bestia y el 666. Vamos a... Bueno, ha habido un salto en la pantalla ya de buenas a primeras. Vamos a hacer un poco de recordatorio. Pero mientras, quiero deciros de que este tema va a ser bastante extenso. Probablemente va a dar para 3 o 4 charlas. Del 666 no llegaremos a hablar hoy, tenedlo claro, os tendréis que quedar con las ganas, por fuerza, yo también. Pero la marca de la bestia o el tema de la bestia en general, que es el que vamos a tratar hoy, tampoco quizás probablemente lo vamos a terminar. A pesar de todo, me gustaría de que estuvieseis atentos a estar extrayendo el texto bíblico, donde se cita precisamente a esta bestia terrible y a su número. Y leeremos primero todo el texto en general y luego lo iremos desglosando. El texto en cuestión es este, Apocalipsis capítulo 13 versículos del 1 al 10 y también el versículo 18. Aquí se habla de la bestia. Vamos a ir adentrándonos en esto. Empezamos leyendo todo el texto. Millor que primer llegim tot, sí. Me paré sobre la arena del mar. Imaginaros al profeta, es Juan. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y a lo que vais a oír, porque se os va a descubrir un mundo nuevo. Vamos a tratar de una profecía sin precedentes, una profecía que veréis que tiene muchísima vinculación con las noticias que hemos visto antes de empezar el tema y que, además, tiene mucha vinculación con todos los temas que hemos tratado desde el inicio. Vamos a hacer una parada primero. Pues no sé si no la tenemos el álbum. ¿Vamos a empezar? Bueno. En el último tema vimos como en la estatua de Daniel 2, que aquí veis, el hierro de Roma llegaba hasta los pies, mezclado con el barro, que teóricamente ahora tendríamos que ver, más ampliado, ¿veis? Y aquí está. Símbolo